¿qué tal? ¿Cómo están? 13:04, 30 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. Es un gusto. Bienvenidos a nuestra primera edición. Bienvenidas también. Miércoles, mitad de semana, 2 de junio. ¿Cómo le va, señora Angie? Muy elegante, como siempre. Muchas gracias, igualmente. Despampanante hoy, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, con mucho calor, ¿eh? Mucho calor nuevamente. Atención porque tenemos esta térmica de 30 grados y atención porque va a continuar este clima así ya de cálido a caluroso y vamos a ver qué es lo que se viene para las próximas horas. Mucha información, como siempre, para compartir con todos ustedes en esta jornada de miércoles. El tema de la vacunación y ahora mismo poca gente que está acudiendo nuevamente a los vacunatorios y lo que se está pidiendo que se acudan nuevamente y más todavía teniendo en cuenta esta franja poblacional que está teniendo muchísimos problemas si es que resulta ser infectada con el COVID-19, Carlos. Sí, ayer nuevamente más de 100 fallecidos, un grupo importante de mayores de 60 años en la lista de fallecidos. Nuevamente la cantidad de internados, vacunas que están disponibles, pero que los vacunatorios reportan escaso movimiento. También es importante recordar que la vacuna contra la influenza, me refiero para los de 60 para abajo, están disponibles. La gente puede ir a vacunarse también contra la influenza, porque también es un mal que, bueno, en cierta manera en esta temporada afecta a mucha gente y no hay que descuidarse porque también es una enfermedad que puede tener sus complicaciones. Así mismo es. Como decíamos, Carlos, 30 grados de temperatura. Vamos ya con los datos del tiempo. Vamos a ver cómo va a estar ya la jornada de hoy miércoles, ya mitad de semana. ¿Qué les parece? 30 grados de temperatura, decíamos. Atención, parcialmente nublado, sensación térmica de 33, un tanto más alta la humedad del 56% y velocidad del viento a 5 kilómetros por hora de sectores variables. Vamos a ver cómo va a continuar esta jornada de miércoles, ¿qué les parece? Porque, atención, precipitaciones ya para las próximas horas, tarde, noche y madrugada, con clima nuevamente inestable. Vamos a tener nuevamente un importante descenso de la temperatura, pero no demasiado. Se va a mantener en una térmica ahí bastante agradable, de entre 20 a 18 grados. Vamos ya con el pronóstico extendido. Vamos a ver cómo va a estar esta semana, ya lo que resta de esta semana. Atención para mañana jueves. La mínima de 18, la máxima de 27 grados. Atención para este viernes, parcialmente nublado, mínima de 20, máxima de 32 grados. Para este sábado, la mínima de 24, máxima de 33. Y atención ya para el domingo, ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 19, máxima de 23 grados. A ver, tenemos el pronóstico en cuanto a las cotizaciones. Vamos a ver cómo cotiza hoy el dólar. En la compra se mantiene en 6.650 guaraníes y en la venta en 6.750 guaraníes. A ver cómo cotiza el euro. En la compra se mantiene en 7.300 y en la venta 8.200 guaraníes. El peso argentino, cómo cotiza en la compra 40 y en la venta 49 guaraníes. Finalmente el real en la compra 1.200 y en la venta 1.310 guaraníes. Nosotros no podemos obligar a un padre que está con miedo, que está con preocupación a que envíe a su hijo a la escuela. Estamos terminando el primer semestre, es decir, la primera etapa está cerrada y no se avisoran nuevas perspectivas. Si no se apresuran la cuestión de la vacuna, básicamente esto tiende a que se llegue a terminar de esta manera, lo cual significará un enorme perjuicio para los estudiantes en materia de aprendizaje. Bueno, de hecho, desde ayer muy temprano, revuelo causó las nuevas medidas adoptadas por las principales autoridades del IPS-INGABE, que tiene que ver principalmente con la prohibición del ingreso de celulares a las salas con los pacientes. También
la negativa del ingreso de alimentos y la permanencia de familiares allí en el predio. Esto obviamente motivó incluso encontronazos verbales entre el director del IPS Ingave y los familiares. Finalmente, esto obligó a una conferencia de prensa para esclarecer y responder a algunas consultas de los medios. Sigue en aumento el malestar de las personas que tienen familiares internados en el hospital de IPS Ingavi. Tras dar a conocer una serie de irregularidades, como la falta de comida para los pacientes o la nula comunicación sobre su evolución, derivó todo esto en una resolución de las autoridades de la Previsional de prohibir el uso de celulares dentro de las salas de atención médica, así como restringir el uso del estacionamiento del edificio y tampoco permitir el ingreso de alimentos. Esta decisión molestó aún más a los parientes de los enfermos, por lo que en horas de la tarde se llevó a cabo una conferencia de prensa explicando los motivos de dichas medidas. No va a haber desalojo de familiares, ¿sí? Y todo lo que estamos hablando se van a ir implementando gradualmente. La oficina de informes, el sistema de videollamadas, ¿verdad? Y de a poco dejar un familiar por paciente dentro del predio que hoy está, que es donde está la carpa blanca, con los 2 o más baños, que es lo que nosotros le podemos ofrecer. Y reitero y les pido su colaboración, comprendan de que estamos hablando de 350 pacientes internados, que con la nueva planta de oxígeno, si Dios quiere, podemos llegar a por lo menos 100 camas más, si es que podemos, ¿verdad? Entonces, si vuelven a hacer ustedes el cálculo de 2 o más familiares por paciente, eso va a terminar siendo un caos epidemiológico, por lo que dijo la licenciada Zuni. Entonces, quiero que entiendan que estas son las razones médicas del porqué. Dejaremos entrar al predio a un familiar por paciente en ese lugar destinado para ellos que hemos colocado, que son la carpa blanca, que inclusive hemos instalado Wi-Fi para su comodidad. Siempre hace falta más personal, eso sí, porque los personales de blanco, los médicos y las enfermeras, también tienen COVID, también hacen reposo. Siempre hace falta más personal, eso sí, por supuesto, pero así como está con los números que tenemos, nosotros creemos que podemos dar abasto para todas las cosas. El problema es el siguiente, que le estuve explicando esta mañana a los familiares. Si en una sala X, reanimación 2, está un paciente que hay que intubar o que tiene un paro cardíaco, de repente todo el personal se centra en eso y se retrasa un poco la comida de los familiares. Eso es lo que está pasando. Los familiares también decidieron manifestarse en los portones del hospital exigiendo el cambio de postura. El director ya recibió una nota nuestra dirigida a él, justamente explicándole todos los inconvenientes que nosotros estamos sufriendo con nuestros pacientes acá diariamente. Esto es de todos los días, es una lucha diaria. Ahora nos están prohibiendo el ingreso al estacionamiento, la permanencia al estacionamiento. Muchos de nosotros estamos viviendo nuestros vehículos, muchos de nosotros, eso es nuestra nueva casa, desde que nuestros pacientes están acá internados y nos están sacando ese refugio que tenemos, en impedirnos al entrar con nuestros respectivos vehículos. Esta es nuestra casa, tienen que dejar entrar. Las autoridades ahora, señorita, están centralizando en que el problema solamente es el ingreso del vehículo. Eso ya es una consecuencia de las cosas que estamos haciendo acá los familiares y de los pacientes, que denunciar la falta de medicamentos. No tienen ni los insumos básicos, hasta pañales, guantes, todo tenemos que comprar nosotros. Y cómo es acá afuera, a 300 metros de la entrada, cómo nosotros vamos a estar acá con un paquete de pañal grande, si llega a llover y nos piden 4 pañales, o sea que tenemos que dejar acá afuera el pañal y correr y llevar guantes, antibióticos, sondas, todo nos piden. Y también tenemos la denuncia de que nuestros parientes no están comiendo en tiempo y forma. Está jugando con el sentimiento de la gente, está encendiendo una chispa y esto va a estallar. ¿Por qué él piensa que da gusto estar durmiendo en el auto prácticamente 15, 22 días? Es injusto, es inhumano.
Y él ahora, en vez de dar soluciones a la gente, está creando problemas con esta clase de resoluciones. Está mal de la cabeza. Está tocando el sentimiento de la gente está llorando, está sufriendo. Él no siente a pie lo que está pasando con la gente. Aparte de medicamentos, tiene que estar con los pacientes adentro. Él viene y saca estas resoluciones que lo único que hace es que la gente se levante. Y ya están cansados, estamos cansados. Es un copia y pegue de diferentes pacientes. Tengo comprobado con todos los informes que me pasaron. Yo ya no retiro ese informe. ¿Qué quieres que te diga? Ya es un copia y pegue de diferentes pacientes. No es la verdad, no está plasmada en ese documento. O sea, no es el único documento. Es, no sé cómo le llamaría esa información. No tenemos contacto con ningún médico de guardia. No hay médicos dentro del pabellón de la sala. Lo cierto es que ante las protestas generalizadas, las autoridades del IPS anunciaron que estudiarán la posibilidad de rever algunas de estas medidas. Pasamos a hablar a continuación de esta verdadera ola de inseguridad que se vive a nivel país y específicamente en esta zona, en Reducto San Lorenzo, y es que esta farmacia, estamos viendo en imágenes, fue asaltada por cuarta vez. Es un sector sumamente azotado por la inseguridad, según denuncia de la propia víctima. En este caso, los malvivientes terminaron llevándose la suma de cerca de 2 millones de guaraníes. Eran aproximadamente las 17 horas de este lunes cuando delincuentes a bordo de una motocicleta llegaban a una farmacia ubicada sobre la calle Alejandría en Reducto San Lorenzo. Uno de ellos ingresaba e inmediatamente daba la voz de asalto, amenazando tanto a la funcionaria como a una cliente que se encontraba en el sitio. Los marginales se alzaron con una suma superior a los 1.700.000 guaraníes. Cuando entraron directamente se fueron a justo donde estaba la caja de mi... No me dijeron a mí nada. Ellos ya sabían bien dónde estaban las cajas de la plata. ¿Directo a la plata? Directo a la plata y se fueron. ¿Fueron violentos? ¿Te decían cosas así como para que te asusten? No, a mí mismo, no, a mí no me dijo nada, pero al cliente sí le apuntaban. En un momento le llegó a apuntar el arma. ¿A la señora que estaba? A la señora que estaba, sí. Pero a mí en sentido de que no fueron violentos conmigo. Esta vez no fueron violentos, pero las veces que fueron antes sí fueron violentos. Me decís, esta vez no fueron violentos, o sea, ¿cuántas veces? No, esta fue la cuarta vez que nos están asaltando a nosotras. Ah, ¿la cuarta vez? Sí, ¿este año ya o...? Este año fueron 3 veces, por este es 3. En noviembre máximo fue una vez. Es el barrio, o sea, me decís que es la cuarta vez, ¿es inseguro? Es un poco inseguro, sí. Es que nadie lo hace nada, pues. Le llamamos a la policía y tardan en llegar, no hacen nada. Es que no es luego. ¿Cómo tiene que ir la patrullera de Kennedy o de Reducto? Vino primero de Kennedy y después llegó de Reducto. ¿Y dónde hiciste tu denuncia? En Reducto. La afectada denuncia que la zona es muy insegura y que ya fue víctima en 4 ocasiones de los delincuentes que asaltaron ese local comercial. Vamos hasta la zona de Encarnación porque vecinos del barrio Itapazo atraparon a un supuesto delincuente en horas de la madrugada. Lo ataron a una columna, le propinaron algunos golpes y luego lo entregaron a la policía. ¿Cuántas veces entraste cuando mi bebé no se puede dormir? Disculpame. Ricardo Allende, alias Quirrao, es el joven que aparece en imágenes de diferentes videos grabados por vecinos, quienes supuestamente lo sorprendieron en el interior de una casa en el momento en que intentaba robar.
No le entregaron de inmediato a la policía, lo ataron por una columna, le pusieron un cartel, le pelaron y también le torturaron hasta las primeras horas del día para luego sí entregarlo a miembros de la comisaría de este barrio. Y a partir de la 1 por ahí. ¿A la 1 de la mañana? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Y como siempre entró y otra vez en el patio ajeno. Y ya había entrado en varias casas ya. Y ya se le advertía que si se le agarraba se le iba a castigar, ¿verdad? Y anoche otra vez entró y le empezaron a buscarle y le agarraron. Sí. ¿Le ataron por ese? Le ataron por la columna y le pusieron un cartel, que eso le pasó por robar. Pero ahora ya le llevó en la comisaría. Ahora, el hartazgo ciudadano, ¿verdad? De los vecinos. Exactamente, estamos cansados ya. Ya no se puede porque no pasa una noche sin que entren en la casa ajena. Sí, estamos ahí. Cada pujarente, la gente me no que ve. Pero va a decirse la policía ahora se ve que han seguido por ir para allí. Espérate, ya. Fiscalía no lo puede ir para allí. Si acuerdan con llegar ya lo mismo llegan deja que lo puede ir para allí. Hamba como ni balande. Ya no ha tutura pesa mantemo yo pata. La única manera. Sí, un pesa mantemo yo ya pota. Esta madrugada aproximadamente entre la 1:30, 2 de la mañana nos llamaron para avisarnos que los vecinos se juntaron y le agarraron a Ricardo Valientes, más conocido como Quirrao. Le agarraron mano en la masa diciendo, robando un aves de 2 patas, gallo. Y le agarraron y los vecinos se pusieron, le ataron por una columna, pusieron un cartel y le pegaron. Nos fuimos para rescatarle y los vecinos no nos quisieron entregar, eran muchísimos. Entonces dejamos nomás y esta mañana nos fuimos a rescatarle. ¿Cuánto tiempo estuvo por la columna aquí, Raúl? La 1 sucedió el hecho y ya... En la 1, las 2 por ahí, sí, y la 1 entre las 2, pero cuando empezó el mal tiempo le sacaron. Va a estar 2 horas, porque yo tengo entendido que entre las 4 entre las 5 me parece vino la lluvia. Y cuando ya nos fuimos para rescatarle ya no estaba más, ya estaba. Ricardo ya tiene aproximadamente 10 entradas a la penitenciaría de Itapúa por diferentes hechos. Él mismo manifestó que se arrepiente por lo que hizo y desde el primer momento pidió disculpas a los vecinos, quienes de igual manera, según él, le torturaron por varias horas. Hubo un hurto y ahí yo le llevé su gallina y después vendí todo por eso. ¿Entraste a robar una gallina ahí? ¿Vos reconocés que robaste? Sí. ¿Vos aceptaste desde el primer momento tu error entonces? Acepté yo, pero más yo. ¿Y quién te agarró? Mira, ellos lo entraron ya nomás en mi casa, tipo atropellado homicidio ya nomás. Entraron ya nomás en mi casa y me sacaron ahí de mi cama otra vez. Así, pues. ¿Y después qué pasó? ¿No te entregaron a la policía de inmediato, verdad? No, ahí hasta amanecer me pegaron. ¿Te ataron por una columna? Sí. Me ataron por una columna y ya. ¿Vos le dijiste a los vecinos que estabas arrepentido, que aceptabas el error, verdad? Aceptaba, pero ellos nomás lo que me pegaron demasiado mucho, mira. Bueno, te ataron por la columna. Sí. La vergüenza de la calle, sí. Esta parte ya. Lesionante también. ¿Te golpearon? Demasiado mucho. ¿Te pelaron la cabeza? Sí, todito. ¿Qué más te hicieron? Y eso me hicieron, me torturaron. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Y después él tomaba GPT y él usaba y eso es... Ay, me ya hablando de ya la golpe y nadie. Guapa, y tengo que... ¿Qué pensabas hacer, Ricardo? ¿Te pensabas rehabilitar? Sí, luego me dijeron lo de la otra vez y nunca me rehabilité. Este joven fue puesto a disposición de la Fiscalía una vez más. Los vecinos afirman de que a partir de este momento van a estar actuando de esta manera con los supuestos delincuentes que mantienen en zozobra a los pobladores.
panorama de mucha incertidumbre, de una realidad completamente incierta. ¿Por qué les digo esto? Y es que la gente no está acudiendo a vacunarse, teniendo en cuenta que tenemos las dosis disponibles para los adultos mayores de 62 años y más. Este era el panorama en el vacunatorio instalado en la Costanera de Asunción, que presentaba una escasa concurrencia de personas para recibir la dosis de la vacuna contra el coronavirus. A las 9 de este miércoles eran apenas 36 los ciudadanos que concurrieron al lugar. En el sitio nunca se llegó a agotar las 300 vacunas que forman parte del stock diario, y de esta manera se insta a las personas pertenecientes a este rango de edad a que acudan a inmunizarse. Entregan la cédula. Yo verifico que estén habilitados en la página o que estén registrados. En el caso de que no estén registrados, yo misma le registro, esperan sus 5 minutos para que se le habilite. Después ya se le entrega el consentimiento. Completan todo eso y ya se le vacunan. Y esperan por protocolo sus 30 minutitos. Si uno es, por ejemplo, de, no sé, Luque, Limpio, Lambaré, ¿puede igual vacunarse acá? Claro que sí, todos pueden vacunarse acá. Solamente que tienen que estar habilitados con la edad y por terminación de cédula también. Hoy toca 4 y 5. 4 y 5, así mismo. Licenciada, ¿y qué tipo de vacuna están aplicando acá? La Sinopharm, que es de procedencia china. ¿Esa es la que se está Sí, aplicando? eso es lo que estamos teniendo ahora mismo. ¿Cuántas dosis habilitadas aquí? 300 dosis. Estamos trayendo todos los días, pero todavía no pasamos o no alcanzamos esas dosis. Hoy me decía un poco más de 30 son los que ya se han aplicado. Exactamente, 36 con exactitud. 36 personas. Termina la fila. A la mañana temprano ellos forman la fila, termina eso y de a poco nomás ya vienen después. Y ahora vemos, por ejemplo, que estos vehículos pasan y después ya no hay nadie esperando. Exactamente, de a poco vienen, de a 1 o 2 vehículos. Y, por ejemplo, en los días anteriores pasaba lo mismo. Sí, el lunes lo que tuvimos mucha gente, 209 aplicados, después ayer disminuyó 181 personas y ahora, como verás, 36 más o menos. Uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué será que pasa? ¿Por qué no vienen a vacunarse? Y eso es lo que nosotros también nos preguntamos, porque se liberó las edades como pidieron muchas personas y aún así no acuden a los vacunatorios. Y muchas personas también, por como la vacuna es nueva y todo eso, yo creo que tienen una desconfianza o ese miedo. Pero la mayoría de las personas que vienen acá, por ejemplo, vienen con ese querer vacunarse, ¿entendés? Y algunos, no todos, ¿verdad? Son los que prefieren otra clase de vacuna y no quieren esta. Pero son pocas. Es triste, ¿verdad, licenciada, que no se esté aprovechando? Exactamente, es muy triste porque la gente pide que se libere, ahora que se libera, no acuden, ¿verdad? Y nosotros ya no entendemos más también, ya no le entendemos más a las demás personas. ¿Alcanzó ya el momento? Ahora sí, rápido. Lo único que hay que aclarar a las personas que no son habituales a la Costanera, que pueden entrar por General Santos y a pocos metros ya está el vacunatorio, solamente que hay que ir hasta el retorno, ¿verdad? Porque ustedes dicen la Costanera, pero la Costanera es amplia. Entonces hay que ubicarle mejor a la gente en qué parte de la Costanera está. Igual está todo señalizado, ¿verdad? O sea, claro, está señalizado, pero como es rápido la circulación, a veces uno se pierde. Exacto. Bueno, en otra información, ¿se acuerdan? Hubo un caso que saltó al tapete público de un militar joven, él que recibió un balazo en la cara. Bueno, este joven de 22 años que recibió ese disparo en el rostro dio su versión de lo que ocurrió. Señaló que se utilizó sus documentos para realizar préstamos y compras y acusa a su camarada de querer asesinarlo antes de que el hecho se descubra. No, a la derecha. El sargento segundo Diego Andrés Barrios, de 22 años, quien el pasado viernes recibió un impacto de arma de fuego a la altura del rostro, sindicando a su camarada como el autor de este disparo, finalmente fue dado de alta. Él mismo compartió su versión acerca de lo ocurrido. Entro con todo, como siempre, yo no tenía los problemas con él ni... De arma, cuando yo entro así, vos sabés que entro, este es el marco, ¿verdad? Sí. Yo entro un paso de ahí. Arma, yo siento algo a caitera, pero yo he visto este nomás. Yo pensé, no, el tipo que me está hinchando. Sí. Y yo le miré así. Y cuando yo miro así, pero yo no he visto también que nada tenía. Yo siento no me da caitera algo así, pero yo siento que él me pega algo así. ¿sí? Porque tipo me noqueó lento así. Porque este de mí acá lo que yo sentí. Sí. Y yo siento que me doy yo la vuelta y, ¿por qué me pega? Yo le dije.
Y yo cuando le dije, ¿por qué? Pero ya salió toda la sangre por mi nariz, y ahí escupía. Y miré, y cuando miré, él ya salió ya de este lado, de donde nació, él me disparó, él ya salió así. Y me agarró así de mi brazo acá, y del pecho de mi camuflado así, y me metió. ¿Te quiso meter en la Me pieza? quiso meter en la pieza. Según van pasando los días, el militar herido va teniendo nuevas evidencias donde aparentemente se habría utilizado su cédula de identidad. Y aparentemente la intención era acabar con su vida antes de que todo esto salga a la luz. Con 29 minutos, vamos a hablar acerca de la salud mental en esta época de pandemia. De hecho, ya mucho hemos hablado, pero no nos cansamos de hacerlo para tomar conciencia de lo preocupante. Y muchos expertos dicen que la otra pandemia después de esta va a ser la de salud mental. La licenciada Valeria Fernández Sosa nos acompaña, ella es psicoterapeuta. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, además es una de las pocas, y creo que son solamente 2 en Paraguay, sos la que recibís ahora en nuestro país especialista en terapia breve estratégica, que es una terapia a nivel mundial que necesita de una formación, que la tenés, y creo que sos la única en Paraguay ahora que está con esa terapia aplicando a pacientes. Así mismo, Carlos. Fui recientemente, este mes de mayo, nombrada por mi profesor. Yo me formé en Italia hace ya varios años, hace 9 años que estoy en Paraguay de nuevo. Y después de todos estos años de práctica profesional en el modelo de la terapia breve estratégica, este año fui nombrada como representante oficial del Centro de Terapia Breve Estratégica de Italia. Y sí, como dijiste, somos 2 paraguayas que tenemos esta formación, así que estoy contentísima con este reconocimiento. Bueno, esta terapia breve estratégica, ¿de qué manera se puede implementar y de qué manera sirve en esta situación tan complicada de pandemia donde la salud mental juega un papel tan importante, licenciada? Sí, Carlos, como dijiste, estamos hablando de un aspecto de la salud demasiado importante dentro del contexto en el que estamos viviendo ya hace más de un año. Hay muchos doctores que están diciendo de que esta pandemia continuará siendo una pandemia psicológica con todas las secuelas que quedarán, y esto no es solamente durante la pandemia, sino que seguramente vamos a pasar esta pandemia, vamos a superar, pero quedarán las secuelas y las consecuencias psicológicas, no solo a los pacientes, digamos, a los que tuvieron la enfermedad, sino que a toda la población en general, ¿verdad? Porque esta situación nos lleva a puntos, a estados psicológicos muy diferentes a los que estamos acostumbrados, ¿verdad? En primer lugar, cómo empezó todo esto, sabemos que es con un aislamiento, con un encierro forzado, ¿verdad? Y eso de por sí ya fue un shock a nivel psicológico, a nivel emocional, porque el ser humano de por sí es un ser social, ¿verdad? Nosotros crecimos, nos criamos, construimos nuestra personalidad en base a la socialización, ya desde muy pequeños, con la familia, los primos, con los abuelos, con los compañeros de colegio, de trabajo. O sea, nuestra vida gira en torno al relacionamiento social. Entonces empezamos luego desde el día 1 de marzo del año pasado con ese aislamiento forzado, ¿verdad? Esto nos llevó, a partir de ese momento nos lleva a nivel emocional a vivir experiencias y emociones muy fuertes, ¿verdad? O sea, ya el ser humano de por sí vive un estado de ansiedad que, digamos, es natural en todo ser vivo, ¿verdad? En todo ser humano la ansiedad es normal, pero frente a esta situación, esa ansiedad cambió rotundamente a un estado mucho más marcado, que es una angustia. ¿Y por qué hago esta diferencia entre la angustia y la ansiedad? Porque la ansiedad es simplemente el no saber qué va a pasar, ¿verdad? El estar ansioso sobre algo que no conocemos, sobre una experiencia que no tenemos. La angustia es ya una desesperación ante una incertidumbre, ante algo que no tenemos respuesta, ante algo que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, vivimos prácticamente todos con algo nuevo, con una emoción exacerbada que es la angustia, ¿verdad? Entonces, todas las situaciones que vivimos durante este año, aislamiento, pérdida de empleo, el tener que trabajar en la casa, el estar en contacto más cercano con lo que vivimos en comparación con la vida como era antes, ¿verdad? O sea, mismo parejas que tal vez se llevaban bien, hoy en día tienen que convivir, están mucho más tiempo juntos, estamos con los hijos en casa, los niños no están socializando, necesitan gastar energía, o sea, son
muchísimos factores a nivel psicológico que fueron cambiando durante esta pandemia. Por tanto, el tratamiento psicológico a todo esto, a todas las emociones, es diferente a lo que trabajábamos antes, ¿verdad? O sea, todo tiene que ser actualizado y cambiado para poder tratar esta nueva era en problemas psicológicos que es a causa de una pandemia. Sí, evidentemente van a tener muchísimo trabajo, licenciada, desde hoy mismo incluso, no hablando ya a largo plazo, sino hoy la realidad, y teniendo en cuenta también esto de que la gente dejó de socializar en otros países. Por ejemplo, en Europa hicieron jornadas para que la gente comience a abrazarse nuevamente para poder perder ese miedo. Y bueno, aquí en esta parte de Sudamérica estamos realmente todavía bastante complicados. ¿Cómo vemos la situación en nuestro país, licenciada? Como decía, está complicado. Hay gente que ya está empezando a vivir el famoso síndrome de Cabaña, que se llama, que es un síndrome ya hace muchos años descubierto con personas que estaban aisladas en el bosque. Es un problema que ya existía y que hoy en día se está viendo mucho a causa de esta pandemia. Ahora, el retomar el contacto social, el retomar el contacto físico, que no va a ser igual, obviamente, porque tenemos que hablar de una nueva normalidad, como se dice. Las cosas ya cambiaron, ¿verdad? Supongamos que pasamos esta pandemia, la gente no está con la tranquilidad con la que vivíamos antes de relacionarnos, de darnos un abrazo, como decís. Y acá en Paraguay estamos, como dijiste, empezando recién este proceso de no saber cómo hacer para retomar nuestra vida, para retomar nuestras actividades. Para gente que está volviendo a trabajar de a poco, que no quiere, gente que tiene que salir a hacer compras y no puede. Hay muchas personas que están viviendo ataques de pánico, hay personas que están viviendo agorafobia, que es otro problema que tiene que ver con estar en lugares al aire libre, no puede estar fuera de la casa. O sea, hablamos de muchos trastornos que empiezan de nuevo a aparecer y de una manera distinta, ¿verdad? A consecuencia de lo que es una pandemia y todo lo que eso implica. También hay el miedo a las enfermedades, las fobias a las enfermedades, la fobia a la contaminación, el estar contaminado, el contagiarse. O sea, hay muchas aristas nuevas, ¿verdad? Que se están viendo, que nosotros los psicólogos vemos en consultorio frecuentemente en consulta, ¿verdad? O sea, muchos temas relacionados con la pandemia, muchos ataques de pánico de gente que tuvo la enfermedad, de gente que no tuvo, de miedo a tener. Y bueno, ni qué decir lo social, ¿verdad? El miedo a volver a socializar, o también el otro extremo, ¿verdad? El querer soltarse y decir, bueno, yo ya me vacuné, salgo, ¿verdad? O sea, el descontrol que se viene a partir también del tema vacuna, o a partir de escuchar, bueno, ya vamos a estar mejor. O sea, hay los extremos, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ser acompañado para que esto no se agrave. Sí. Sí, citó algunas referencias al respecto. ¿Me ayudás a anotar y hacer una lista, licenciada, de los trastornos más frecuentes que usted detecta actualmente en consultorio, de mayor a menor en cuanto a cantidad? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, los ataques de pánico. Es lo que más se está viendo durante la pandemia. Los ataques de pánico, las crisis de angustia y de ansiedad, depresión. Te digo, ese es en el rango del 1 al 3, son esos, ¿verdad? Después se está viendo mucho el miedo a las enfermedades, que serían las patofobias, ¿verdad? Las hipocondrías, que son justamente las personas que tienen miedo a contraer alguna enfermedad, o sea, están constantemente controlándose los signos de estado de salud, ¿verdad? Se controlan la respiración, se controlan, o sea, tienen una secreción nasal y ya piensan que están enfermos, ya se van a consultar, ¿verdad? Las hipocondrías, las patofobías, depresión, tengo que hablar también de depresión, de aislamiento social, de fobia social, ¿verdad? Fobia social es otro tema que se está viendo mucho, y el estrés postraumático, ¿verdad? Que puede tener muchas aristas, que es justamente lo que vive la persona después de haber vivido un trauma muy fuerte, que puede ser relacionado a una pérdida, puede ser relacionado a la enfermedad misma, puede ser relacionado a un evento que vino inesperadamente, como la pérdida de alguien. También, mientras que te estaba hablando, te iba a decir los trastornos de alimentación. Eso también se está viendo muchísimo durante esta pandemia, ¿verdad? Las personas que tienen, a causa del encierro, a causa de la ansiedad, están teniendo problemas con la alimentación. O sea, el mal relacionamiento con la comida a causa de un estado emocional que no pueden controlar, ¿verdad? O sea, y esto vamos desde anorexia hasta bulimia, hasta trastorno del vómito, ¿verdad? O sea, la gente se está, por culpa de las emociones, haciendo un mal relacionamiento con la comida. Haciendo referencia a lo que recién comentabas, licenciada, el estrés postraumático, y quiero llevar a un evento concreto que ocurrió precisamente anoche,
no sé si usted vio sobre la avenida Eusebio Ayala, casi 33 Orientales, una joven que hace 15 días perdió a la mamá. El papá estuvo muy mal y estaba en una tremenda crisis que con el vehículo atropelló a varios, terminó volcando el suyo, entró en una tremenda crisis cuando abandonó, y el hermano tratando de explicar decía, no, está en una situación de estrés postraumático por la tremenda pérdida de la madre, por el padre que estuvo a punto de fallecer. Situaciones que finalmente desatan un evento como ese. Así mismo, situaciones límites que llevan a despertar tal vez algo que esta persona, yo no sé el cuadro clínico de esta persona anteriormente, ¿verdad? Vi las noticias y creo que le escuché un poquito a la psiquiatra de esta persona, donde hablaba que la persona estaba bajo tratamiento, que estaba estabilizada, ¿verdad? Pero que esto es lo que yo escuché de parte de esta profesional, ¿verdad? De que evidentemente la figura de la madre para esta persona era muy fuerte, ¿verdad? Muy importante en su estabilidad emocional y en su equilibrio mental. Entonces, desde el momento que justamente aparece una situación límite, crítica, como es la pérdida de repente de su bastón, de su seguridad, esta persona hizo evidentemente una crisis nerviosa, ¿verdad? No puedo especificarte qué fue exactamente porque no tengo el cuadro general y diagnóstico de esta persona, pero sí, evidentemente fue posiblemente una crisis nerviosa, pudo haber tenido un ataque de pánico, porque cuando hablamos específicamente de no estoy segura de lo que estoy diciendo, no estoy lanzando simplemente hipótesis de lo que pudo haber sido. A veces el ataque de pánico, ese susto, nos lleva a creer que estamos perdiendo el control, nos lleva a una sensación de perder el control, de volvernos locos y no poder con la situación. Y muchas personas pasan esto en un momento de nervios, de crisis, generalmente a veces, o sea, suele pasar mucho en el auto, ¿verdad? Manejando. Y realmente pierden los estribos, ¿verdad? Puede ser un pánico, puede ser una crisis nerviosa, pudo haber sido un episodio hasta psicótico, ¿verdad? De pérdida de conciencia de realidad, donde perdió totalmente el control. Pero sí, evidentemente acá estamos hablando de, en este caso, como escuché, es una persona que estaba bajo un tratamiento, ¿verdad? Pero las situaciones en las que está viviendo la humanidad hoy en día, situaciones tan límites, tan críticas, nos puede llevar a tener episodios como esto, ¿verdad? Tal vez no tan graves como el que se vivió anoche en el Cerro Eusebio Ayala con este accidente que fue provocado, pero sí debemos estar atentos a cualquier señal, ¿verdad? O sea, yo creo que esa es la lección que tenemos que tener todos, de estar atentos no solo a la salud física, porque la salud del ser humano es también salud mental, ¿verdad? Lo importante que es tener los ojos bien abiertos, estar atentos a cualquier señal, ya sea en los que están cerca nuestro, ya sea nosotros mismos, y pedir ayuda si vemos que no estamos bien, ¿verdad? Este fue un caso muy particular y fue un caso de una persona que vivió la experiencia de la mamá y que esto la destabilizó completamente y la llevó a cometer este acto, ¿verdad? De descontrol. Pero esto pasa en muchas personas, de llevar situaciones límites a perder, como se dice, los estribos, ¿verdad? A sufrir estado de ansia, de angustia, de crisis nerviosa y crisis de perder el control de uno mismo. Totalmente, sí, graficando justamente un poco estas situaciones que estamos viviendo ya a nivel general, licenciada, hablar también de esta disposición por parte del Instituto de Previsión Social, que incluso los familiares denunciaban de que los familiares, en este caso digo bien, los pacientes internados no podían tener su teléfono celular consigo. ¿Por qué? Porque por un lado era el pedido por parte de los profesionales médicos, porque esto generaba mucha ansiedad, tener que estar recurriendo todo el tiempo al familiar que capaz está esperando afuera alguna noticia, tener que comunicarle justamente eso. Pero por el otro lado también esa necesidad de estar en contacto con su familia, que es muy importante también. Así mismo, eso yo estoy totalmente de acuerdo en el efecto que puede tener en estar conectados 100%, ¿verdad? Pero también la desconexión en una situación así, donde están tan aislados y tan solos, en situación de desesperación, tampoco debe ser fácil, ¿verdad? O sea, yo creo que acá tiene que haber un poquito buscar un equilibrio en eso, que tengan la posibilidad de no sé, fijar momentos en los que sí se le pueda dar la opción de comunicarse con el exterior, de hacer una llamada, ¿verdad? Yo creo que, o sea, nada en los extremos puede estar bien, ¿verdad? O sea, todo lo que sea rígido puede convertirse en un problema. En este caso, esa es una decisión rígida que tiene su razón de ser, que me parece correcta, ¿verdad? Porque el estar, todos sabemos, el estar con el celular, el estar en las redes sociales, el estar angustiándonos y transmitiendo nuestra angustia a los familiares que están afuera también hace mucho daño, ¿verdad? Pero creo que todo en su justa medida y en la dosis justa
podría ser manejado, ¿verdad? Pero claro, esto tiene que estar manejado por los médicos, por especialistas en salud mental también. O sea, yo creo que estas personas, aparte de solamente entregarles un celular, deberían tener un acompañamiento psicológico también dentro de este proceso de internación y que están tan solos y con tanta angustia, ¿verdad? Porque la situación de salud amerita, ¿verdad? ¿Cuáles son las señales de alarma que uno debe de llevar en cuenta y decir, sí, preciso una ayuda profesional? Bueno, yo siempre, una de las preguntas que le hago a mis pacientes al inicio cuando me cuentan los problemas, siempre pregunto dos cosas en particular, ¿verdad? Que creo que son las señales más importantes. Es muy importante ver cómo está lo que es tema del sueño, del descanso. Ahora, si esta persona puede dormir a pesar del problema que está viviendo, si tiene buena cantidad de horas de sueño, sueño de calidad, ¿verdad? O sea, si el sueño está influenciado, si el sueño está en riesgo, digamos, esta persona le cuesta dormir, no puede conciliar el sueño, tiene cortes al momento de dormir, es una señal. Otra señal puede ser también la manera de manejar su tiempo, ¿verdad? Hay personas que empiezan a descuidar el trabajo, que ya no se conectan, digamos, ya sea cuando hacen teletrabajo desde casa, o empiezan a renunciar a actividades que antes hacían naturalmente, no sé, hacer ejercicio. O sea, cuando la vida de antes, no estoy hablando de lo que nos permite no la pandemia, estoy diciendo de lo que es una persona en general. Cada persona tiene su rutina, ¿verdad? Tiene amigos con quien habla, se comunica con la pareja, se comunica con amigos, hace un poco de actividad física, trabaja o estudia, ¿verdad? Cuando esa rutina, esa cotidianidad de esa persona empieza a verse influenciada, ya sea en la alimentación, en el sueño, está evitando actividades que antes hacía, es para empezar a abrir los ojos, ¿verdad? Yo creo que son factores fundamentales: alimentación, sueño y la actividad diaria que tiene esta persona generalmente, ¿verdad? Cuando eso está, digamos, influenciada, ya sea dejada de lado o exagerada, ¿verdad? Porque podemos hablar también de personas que están demasiadas horas en internet o demasiadas horas en plataformas digitales, o que exageran con el ejercicio, o que duermen todo el día, ¿verdad? O sea, cualquiera de los extremos, en esos tres aspectos para mí son señales importantes. Por sobre todo, licenciada, el entorno cercano, los amigos, los familiares de esa persona que está presentando esos síntomas tienen que estar alertas, porque una persona cuando está en esas situaciones como que no se da cuenta de lo que está sufriendo, de lo que está necesitando. Y también un dato muy importante, hablando también con otros especialistas que nos decían, la propia persona hoy en día que está sufriendo algún tipo de trastorno, algún tipo de crisis de pánico, de ansiedad o de angustia, te pide ayuda. Es decir, estamos viviendo realmente una situación, un momento nunca antes vivido. Así es. Como dijiste, es perfectamente que los que están cerca son los que primero ven las señales generalmente, ¿verdad? A veces la persona que está comprometida, que se está sintiendo mal, no es la primera que pide ayuda. Entonces a veces son los familiares los que empiezan a ver estos problemas, tal vez son los que piden ayuda, ¿verdad? A mí me contactan generalmente a veces parejas o mamás o hermanos, ¿verdad? Contándome la situación de alguien allegado. Pero como decís, esta pandemia nos lleva a sentir tantos extremos en nuestras emociones, ¿verdad? Entonces hoy en día se está viendo gente que está pidiendo ayuda directamente, ¿verdad? O sea, como es tan límite todo lo que estamos viviendo, por suerte dentro de todo la gente está animándose a pedir ayuda, o sea, está viendo la necesidad de contar con esa ayuda externa, no solamente tratar de resolver por sí solo. Y de la cantidad de pacientes que recibe, atiende, escucha, licenciada, ¿qué porcentaje requiere derivar a un médico psiquiatra? Que ya es otro el tratamiento. Bueno, sí, hay pacientes que acuden ya con tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? O sea, hay los dos casos. Hay gente que ya viene con tratamiento psiquiátrico, ya sea justamente derivado por un psiquiatra, porque vamos a hablar, ¿verdad?, del tema de farmacología. El fármaco ayuda al síntoma, ¿verdad? Ayuda a aplacar ese síntoma. Tal vez la persona se siente menos ansiosa, tal vez la persona puede dormir mejor, tal vez el síntoma de por sí está, digamos, aplacado. Pero cuando hablamos de trastornos de psicología, cuando hablamos de problemas psicológicos, tiene que haber un cambio a nivel comportamental también, ¿verdad? Entonces, si no está procesado el problema que está viviendo, solamente con dormirle al síntoma no se soluciona el problema, ¿verdad? Entonces, por suerte hay muchos psiquiatras que ya están, digamos, creyendo en que se necesita esa siguiente pata del psicólogo, que es para completar el tratamiento, o a veces se da lo contrario. Como me dijiste, también acuden personas que no tienen tratamiento psiquiátrico y que tal vez lo necesitan, ¿verdad? Es un porcentaje bajo por hoy en día, ¿verdad? O sea, mucha gente acude a pedir ayuda psicológica,
mayormente por problemas relacionales, ¿verdad? O sea, yo siempre digo que los problemas, finalmente, aunque la persona tenga ansiedad, aunque la persona tenga angustia, siempre esta angustia o esta ansiedad o este miedo a relacionarse tiene que ver con otras personas. Entonces, primero, sobre todo desde mi teoría de la terapia breve estratégica, nosotros intentamos resolver el problema a nivel individual sin necesitar fármacos, ¿verdad? Si yo veo, y por eso también siempre hago esa pregunta, si dormís bien, si te alimentas bien, si yo veo que la persona no puede tener un buen descanso, yo misma aconsejo que consulte con un médico que le pueda recetar algo, porque ningún tratamiento puede ser efectivo si la persona no está teniendo un buen descanso, ¿verdad? Entonces hay un porcentaje mínimo, yo te diría, Carlos, que podría ser un 20%, un 15% de gente que por ahí yo derivo a un especialista, o tal vez el mismo paciente acude primero a un psicólogo y pide esa ayuda, como dice usted, que me aconseja, si tengo que consultar con un psiquiatra. Entonces yo siempre aconsejo, bueno, vamos a tratar de avanzar un poco más y ahí vemos si no se está resolviendo, si el síntoma de por sí está muy invalidante, si esa ansiedad no le deja ni siquiera hacer tareas que yo le mando, si no le deja ni siquiera hacer su vida, podemos derivar a un especialista psiquiatra. Hablando de la problemática de la violencia y teniendo en cuenta también las estadísticas que dicen que aumentaron considerablemente las denuncias, principalmente por casos de violencia intrafamiliar, en esos casos, licenciada, estamos hablando de características ya propias de la persona que evidentemente con la pandemia afloran y en demasía, hay que decir. ¿Cuál sería la característica de este cuadro si es que hablamos de reacciones violentas propiamente dichas? Sí, se están mucho más porque la agresividad es justamente uno de los componentes que se da. Existe un estudioso ya hace muchos años que estudió el tema de la agresividad, que generalmente la agresividad aumenta cuando se pone a dos personas de la misma especie, o sea, digamos, a dos seres vivos de la misma especie, ya sean seres humanos, hasta animales, al poner en un espacio reducido a partir de dos personas, generalmente se crea un ambiente de fricción fuera de lo habitual, ¿verdad? Y eso es lo que se vivió demasiado durante esta pandemia, ¿verdad? El estar obligados a quedarnos bajo el mismo techo demasiado tiempo. Entonces, las personas que tienen ciertas características de agresividad, ya de por sí tienen una agresividad latente, ¿verdad? O tiene un trastorno de personalidad agresiva o un trastorno de personalidad antisocial, que son las personas que tienen ciertos rasgos que les cuesta manejar el relacionamiento con el otro, obviamente bajo esta situación de encierro, de estar más tiempo juntos. Y estamos hablando de familiares, de parejas, de hijos, de compañeros de trabajo, ¿verdad? Están mucho más exacerbados estos rasgos, ¿verdad? O sea, no solo se da en gente que tiene un problema de base, sino de repente están surgiendo de personas que nunca antes habían tenido comportamientos violentos. Ahí viene la pregunta. ¿Lo tenía dormido y esta situación despertó? Porque tengo entendido, según los estudios, usted me va a corregir, el que ya tiene el rasgo violento de por sí, ya está. Yo no porque esté encerrado con mi pareja, con alguien, durante un año, eso despierte o me convierta en una persona violenta. La que es violenta, ese rasgo ya está allí y simplemente lo que hizo fue detonar con esta situación de encierro. Así mismo, puede pasar así tal cual como estás diciendo. Puede ser que la persona tenga un rasgo de violencia que nunca antes había presentado y bajo esta situación, esta característica de la situación que estamos viviendo se despierta, como dijiste, ¿verdad? Pero también puede darse en personas que nunca ni siquiera tuvieron este tipo de problemas, digamos. Puede ser que todo nazca a partir de esta situación diferente, digamos. Bueno, realmente muy interesante la charla. Se nos fue, bueno, casi una hora de esta conversación. Sí. Muy interesante. Sí, porque, y lo decía al arranque, y lamentablemente esa es la realidad, que la siguiente pandemia va a ser la salud mental. Después de todo lo que pasamos, vamos a tener que hacer todos esa higiene mental de curarnos en la mente por todo lo que atravesamos. Nosotros que estamos en medio de comunicación, de hecho también lo necesitamos porque estamos consumiendo noticias trágicas, fatídicas todos los días, y en cierta manera eso se va acumulando en un lugar, a pesar de que tenemos el entrenamiento del manejo de la información, pero igual afecta psicológicamente. Y también es importante asumir cuando uno, se da cuenta de que sentís que sos diferente al Carlos, al Angie anterior,
después de esta pandemia, bueno, hay que recurrir y hay que desmitificar esto de que si vos te vas a un profesional de la salud mental es porque estás loco, no. Si te duele la rodilla, te vas al traumatólogo, si te duelen los dientes al odontólogo. Entonces, hay que tratar de socializar eso y que la gente entienda que si tenés algún problema mental, andate a un profesional para que te asista, atienda a tiempo principalmente. Así mismo, Carlos, me encantaron tus palabras y ojalá eso se pueda viralizar, ¿verdad? Porque es así, me encantó lo de higiene mental porque creo que es lo que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Nosotros los psicólogos frecuentemente tenemos que hacer eso, después de esta pandemia todos vamos a tener que pasar por ese proceso, pero tenemos que darle esa prioridad, ¿verdad? O si no, no vamos a poder funcionar, o sea, creer que la vida va a ser igual, que estamos iguales, todos vamos a ser diferentes a partir de esto, somos diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos que perderle ese miedo, como decís, uno cuando le duele la rodilla se va a un traumatólogo, no por eso vino fallado al mundo, no por eso el psicólogo está loco, ¿verdad? O sea, normalizar la psicología, normalizar la salud mental y pedir ayuda a tiempo, ¿verdad? Darnos cuenta, pedir ayuda. Y a veces ni siquiera hace falta tener un rasgo, sino que simplemente ir cada tanto a hacer un control de higiene mental para poder funcionar mejor, ¿verdad? Un placer. Gracias por esa ayudita, sí, Carlos. Claro, un placer, licenciada. Esperemos poder tenerla nuevamente dentro de poco para seguir charlando sobre esta situación tan apasionante que es la salud mental, que lamentablemente, y esto ya es una cuestión de crítica, lamentablemente el Estado no tiene una política de salud mental a nivel país. Por eso vemos a tanta gente con problemas, con naná en la cabeza, deambulando por las calles. Entonces hay que también, después de esto, hacer una política de salud mental para que la población pueda tener acceso a ese tratamiento. Un abrazo, éxitos, licenciada, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por el tiempo, un saludo para todos, muchas gracias. Gracias, la licenciada Valeria Fernández. Realmente muy interesante. Sí. Y hablando con una eminencia, una paraguaya destacada en el mundo, y bueno, haciendo un poquito de todo un poco de lo que hoy en día nos está afectando, que bueno, hablamos de salud mental. Claro. Y nos afecta a todos, nosotros también desde este lado reconocemos, no estamos exentos, no somos personas que estamos inmunizadas con el tema de la salud mental, no, todos, y necesitamos esa asistencia profesional para sobrellevar esta situación muy complicada. Así mismo es, así mismo es. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa breve, ya volvemos. 14 horas con 3 minutos en esta jornada de miércoles, ya siesta de este día miércoles. Vamos a ver, señora, señor, cómo va a presentarse hoy el tiempo. Sí, atención con los datos actuales. 30 grados es la temperatura actual, el cielo que permanece parcialmente nublado. La sensación térmica de 33 grados y atención con la humedad, el porcentaje de humedad del 56%, velocidad del viento a 5 kilómetros por hora de sectores variables. Acompáñenme para ver cómo se van a presentar las próximas horas, ¿sí? Atención porque hay pronóstico de algunas precipitaciones, de algunas lluvias, pero más bien puntuales en el horario de la tarde y noche. Atención, va a seguir subiendo la térmica. Vamos a llegar a esta temperatura de 30 grados. De hecho, ya tenemos una temperatura de 30 grados y luego nuevamente un marcado descenso de entre cálido a caluroso ya para los próximos días, incluso de entre 20 a 18 grados en horas de la madrugada. Vamos ya con el pronóstico extendido. ¿Qué les parece? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo ya para mañana jueves. Atención, precipitaciones mínima de 18, máxima de 27 grados. Ya para este fin de semana, parcialmente nublado. Mínima de 20, máxima de 32 grados. Este sábado también parcialmente nublado. Mínima de 24, máxima de 33. Y para este domingo, atención, ocasionales tormentas eléctricas. Mínima de 19, máxima de 23 grados. Bueno, estamos muy cerca aquí en la tercera compañía de bomberos de Sajonia, vecinos, amigos nuestros acá, donde se está realizando una campaña y ya veo en la previa tanta ternura. A ver si no, ahí está, mirá lo que es, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con los cachorritos? Evelyn, comentanos.
Carlos, Angie, y como ya están observando, ya estamos como que más relajados, ya recibieron las vacunitas, están tranquilos, recibiendo mimos. Hay perros y gatitos. Miren, por favor, este, por ejemplo, es un recién rescatado, bien chiquitito, que le voy a llevar ahí a nuestra productora Ana Díaz, porque necesita una familia. Así que estos están en adopción, pero también más temprano venían vecinos aquí de la zona que traían a su mascotita. Reitero, al lado mismo del Parque Carlos Antonio López, es la tercera compañía de bomberos voluntarios, y todo se hace en homenaje a Ouro. ¿Lo recuerdan? La mansión de Ouro, el emperador de Sajonia, dice aquí en la entrada mismo. Me acerco entonces a Patricia Ginar, ella es miembro de la Red Animalera del Paraguay, para que nos explique un poco, Patricia, cómo vienen realizando estos trabajos y bueno, la invitación también a la gente para otras jornadas de vacunación. Muy buenos días, sí, aquí estamos con los técnicos, los médicos veterinarios de la Dirección de Bienestar Animal, que son los que realizan realmente esta labor. Yo soy miembro de la Red Animalera del Paraguay y gracias a la Fundación Mari Llorens venimos realizando varias jornadas de capacitación. Esta sería la 13ª. Más o menos tenemos más de 1.600 perritos y gatitos ya atendidos hasta el día de hoy. Ahí está entonces. ¿Cómo va a continuar esto teniendo en cuenta otras jornadas de vacunación, otros lugares, por ejemplo, para que tengan en cuenta los vecinos de otros barrios? Nosotros tenemos calendarizado ya hasta el mes de noviembre, aproximadamente son una vacunación por semana. La próxima vacunación sería el 11 de junio en la ciudad de Lambaré. Pueden seguirnos en la red del Facebook. Tenemos nosotros una página que se llama Red Animalera del Paraguay y ahí está toda la calendarización de las actividades que vamos teniendo. Asimismo, el día de hoy, como saben, estamos aquí en la tercera compañía gracias a la unidad canina y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay en conmemoración a Horus, aquí de la tercera compañía. Realizamos la primera jornada de capacitación en lo que es la conducta canina y esas jornadas queremos ir repitiendo a lo largo de todas las compañías a nivel nacional. Ahí está entonces. Estos 3 perritos están futuramente para ser adoptados, ¿no? ¿Podés comentarnos de ello? Porque ya mismo mis compañeras, aquí la gente que estaba llegando también los estaba mirando. Sí, son muchos animales lo que nosotros tenemos dentro de la red. La red abarca más o menos a 80 organizaciones que estamos trabajando, como te dije, en conjunto con la Dirección de Sanidad y Bienestar Animal y también con la Fundación Mari Llorens. Y dentro de esta red tenemos también la parte de refugios y hogares transitorios, donde se le rescata a estos animalitos. Primero se hace todo lo que es la vacunación y desparasitación de los mismos y después se hace la búsqueda para las personas que quieran adoptar, que tienen unos requisitos para que puedas tener realmente una adopción responsable. ¿Cuáles son esos requisitos? Por lo menos así para ir citando y que la gente tenga una idea. Obviamente, si va a realizar el proceso, debe adentrarse bien y cumplir con todo lo que ustedes también piden, teniendo en cuenta que es importantísimo controlar que los animalitos estén bien. Aquí la señora Gloria le puede dar mucho más detalle. Dale, Gloria, porque como te digo, hay mucha gente interesada que está enviando también mensajes al WhatsApp del canal y quieren saber más o menos cuáles son las condiciones para poder adoptarla. Yo, por ejemplo, estoy interesada en esta hermosa perrita. ¿Cuántos meses más o menos va a tener? Y creo que tiene 2 meses. Es pequeña todavía. En realidad los requisitos son muy importantes porque lo primero lo que pedimos es que sea preferentemente casa propia, porque así evitamos que la gente se mude y deje abandonados sus animales. También que sea una casa segura, que tenga muralla y si no tiene muralla, que sea un cercado bien seguro para que el animal no salga a la calle. Que tengan un lugar donde van a estar bajo techo y sobre todo que se hagan cargo después de la sanitación y de su alimento. Y sobre todo, al llegar al 5º o 6º mes, una adopción responsable que significa castrar el animal para evitar la superpoblación tanto canina como felina. Ustedes realizan también acompañamiento, seguramente. ¿Cómo hacen? ¿Visitan? Hacemos seguimiento y entregamos el animalito en puerta. No es que encontrarnos en algún lugar
y yo te doy el animal. No, se firma un compromiso de adopción. Esos son los requisitos. En la Dirección de Bienestar Animal hay muchísimos animales para adopción. Tanto así en la fundación de la señora Mari Lloren, están todos en la clínica del doctor Diego Agustín Ayala. Si la gente se quiere acercar, van a encontrar bellezas de animales. Ahí está. Entonces la invitación también mismo por las redes sociales, pueden adentrarse un poco más en Claro. los requisitos. Es muy importante adoptar para que pueda otra vez tener otro animalito derecho a una asistencia. Y quiero hablar aquí también con los profesionales, me cruzo un poco, permiso, porque quiero que nos expliquen también un poco el proceso para que la gente recuerde, busque la libretita de su mascotita y no deje pasar esto que es importantísimo. Y en este caso, una opción gratuita para que estén bien cuidados los animalitos. Claro. Sí. A ver, doctora Romina. Romina, ¿qué tal? Y bueno, nosotros en estas jornadas, que esta ya es la número 13, desde marzo empezamos con este programa, estamos teniendo vacunas antirrábicas, sextuples y las triples felinas para los gatitos, ¿verdad? Y también tenemos sanitación en general, o sea, hay aplicación de antiparasitarios, si es que por ahí llega algún animalito enfermo, y contamos con los recursos en el momento porque hay otros tratamientos más especializados que no le podemos hacer en estos casos, ¿verdad? Pero sí también estamos realizando eso. También hay consultas. Y sí, es importante porque hay mucha gente que viene con sus animalitos que ya tuvo alguna medicación, ya tuvieron alguna vacunación, pero no recuerdan qué le pusieron y vienen sin la tarjetita. Entonces sí, realmente sería importante, si es que pueden buscar y venir ya con eso, ¿verdad? Igual nosotros contamos con tarjetitas que le vamos dando luego de la aplicación de sus vacunas y antiparasitarios a todos los animales que acuden a la jornada. Claro, pero para revisar y conocer los antecedentes, todo lo que ya recibió el animalito, entonces lo ideal es que el propietario sea responsable y tenga la libretita a mano. ¿Cómo hacen con los más adultos? De repente con las razas que son un poco más agresivas, fuertes. Bueno, en realidad existen técnicas semiológicas que son aplicadas a los animales sin interesar el tamaño o la edad de los animales. Son técnicas que se aplican para poder efectuar la sujeción y que los animales también estén seguros, ¿verdad? Porque una mala aplicación también puede causar problemas de salud en ellos. Muchísimas gracias, doctora. Y la invitación más que hecha, compañeros, yo creo que después de este enlace más de uno se anota, va a buscar también en las redes sociales, contactar aquí con los encargados y bueno, brindarle un hogar a estos que están en adopción, y los que ya tienen sus mascotitas en casa sean responsables y acudan a cualquier vacunatorio porque de manera gratuita van a poder cuidarles. Sí, mira qué lindo, realmente nos llena de mucha ternura ver a estos cachorritos, y bueno, también justa y necesaria la vacunación. Totalmente. Y ser responsables también, porque tener a un cachorrito, a una cachorrita, también demanda responsabilidad, y parte de esta responsabilidad es justamente también aplicarle la vacuna. Gracias, Evelyn. Qué bien que te queda el cachorrito que está en brazos de la señora de rojo, ¿eh? Sí, ¿me puedes prestar, por favor? Porque yo hace rato que te estoy diciendo luego que la voy a llevar. Sí. Ahí está. Y como diría un amigo... Así que voy a completar nomás ya. Como diría un amigo, parafraseando a un amigo, ¿qué marca ese perro es? Puro corazón. De puro corazón, de puro Carlos. Sí, porque yo le explico, no es marca, es raza. Claro. No, pero es la marca de tu perro. ¿Entendés? Parece un labradorcito, ¿no? Sí. Eso me decía aquí la señora. Aparentemente la madre o el padre era de la raza labrador, ¿verdad? Entonces, por ende, las características muy similares. Sí. Gatitos tenemos también, Evelyn. Sí, recién veíamos un chiquitito. También. Sí. O sea que por acá también están por acá los gatitos. Acá por Sajón hay muchísimos gatitos. Sería bueno hacer una jornada de castración para gatos. Sí, sí. Entonces así se controla también la superpoblación de gatos, y que, bueno, terminan lastimosamente envenenados muchas veces por personas inescrupulosas. Sí. Entonces sería bueno justamente instalar estas jornadas masivas de castración y también de vacunación. Ahí está. Sí. Ya está durmiendo. Durmiendo el sueño de los justos, ¿eh? Bueno. Después de la vacuna. Sí, sí. Evelyn, gracias por este tierno reportaje, y gracias también a las señoras y a los amigos del Cuerpo de Bomberos, la tercera compañía y de Sajonia.
Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Dale, igualmente para ti también. Gracias. Panorama realmente bastante complicado a nivel educativo, y es que todavía no se tiene una inmunización para el gremio, para el personal docente. Aparte de esto, lo que preocupa también los altos índices de deserción escolar, Carlos, sí, y el bajísimo rendimiento de los estudiantes. Exactamente, comenzando con lo que pasó después del año pasado, de la deserción, por un lado, de instituciones privadas a públicas, por un lado. Sí. Después aquellos que ya directamente no se matricularon. Que abandonaron directamente. Abandonaron directamente porque no les convencía o porque simplemente ya no tenían los recursos económicos. Al respecto también se refería hoy el ministro de Educación, y preocupa también el bajo rendimiento de los exámenes de becado, que es la posibilidad que uno tiene de acceder a una beca, y las cifras hablan de casi un 5% de deserción escolar acerca de estas estadísticas. Este reporte nos habla un poco más sobre este delicado tema. La educación virtual a causa de la pandemia sigue teniendo sus consecuencias en niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Los números hablan de entre 4.6 a 4.9 de deserción escolar en este último periodo de tiempo. Así también preocupa el bajo nivel educativo que presentan los estudiantes. Seguimos creyendo que la realidad del sistema educativo es muy diferente en las distintas zonas, ¿verdad? En zona rural, con relación a volver a clase. Nosotros no podemos obligar a un padre que está con miedo, que está con preocupación a que envíe a su hijo a la escuela. Sin embargo, seguimos trabajando sobre todo con la parte de los colegios técnicos que necesitan hacer las prácticas y con algunas cuestiones específicas en cuanto al retorno a clase en ciertas instituciones y la organización también del sistema, ¿verdad? Se mantiene entre 4.6 y 4.9 entre un año y otro. Al 30 de junio vamos a tener el retorno porque todavía hay movilidad de matrícula entre instituciones públicas, privadas y subvencionadas, y vamos a poder saber exactamente. A todo esto se suma la falta de inmunización contra el COVID-19 al personal docente y la precaria infraestructura en incontables instituciones educativas, principalmente en el nivel público. Claro, nosotros fuimos bien claros desde un principio que la virtualidad, la educación a distancia podría ser una alternativa importante, pero también debe reunir ciertas condiciones para que eso tengan la correspondiente valoración. Es decir, es necesario para una buena educación virtual que los estudiantes y los docentes cuenten con los aparatos tecnológicos, como también la conectividad. Estamos nosotros en Capital y prácticamente seguimos con problemas de conectividad, y eso se acentúa muchísimo más en la zona del interior del país. También, como una condición indispensable, es la capacitación docente en términos del desarrollo de una educación virtual. Entonces, estos tres componentes, si no se dan, no es ninguna sorpresa que hoy tengamos el rendimiento que se tiene. Y vamos camino al fracaso nuevamente, considerando que estamos terminando el primer semestre, es decir, la primera etapa está cerrada prácticamente, y no se avisoran nuevas perspectivas para el inicio del segundo semestre. Es decir, si no se apresuran la cuestión de la vacuna, básicamente esto tiende a que se llegue a terminar de esta manera, lo cual significará un enorme perjuicio para los estudiantes en materia de aprendizaje. Lo más alarmante, el bajísimo rendimiento educativo en comparación a otros años en los exámenes de las becas de Itaipú. De 4.340 postulantes, solo 1.630 aprobaron los test, lo que representa tan solo el 38% cuando el promedio suele ser por encima del 45% en cada convocatoria. Si bien sabíamos que la pandemia iba a tener un efecto, me parece que esta es posiblemente la primera medición al respecto. No se han generado todavía evaluaciones tan directas, tan explícitas, y aquí estamos considerando a los chicos que son los mejores estudiantes de sus instituciones.
porque todos tienen un promedio de egreso 4.0 para arriba para poder aplicar a esta beca. Entonces, hay una serie de elementos que agravan, digamos, o que nos tienen que llamar la atención, y también se trata de jóvenes de todo el país, tanto de zona rural como de zona urbana, y de todos los departamentos. Entonces, es una buena fotografía para tomar atención sobre el efecto que pueda tener la pandemia a largo plazo en la educación. Desde el Ministerio de Educación y Ciencias resaltan que aún evalúan el retorno a la presencialidad con protocolos para el segundo semestre. También podrían haber modificaciones con respecto al calendario de las vacaciones de invierno. Y en otra información, una comitiva encabezada por el fiscal Joel Casal allanó esta mañana un inmueble ubicado en el barrio Las Piedras de la ciudad de Itá, en prosecución a la desaparición, extraña por cierto, de Atanasio Ferreira, de 74 años, que no se sabe de su paradero desde el 16 de mayo del 2019. La propiedad pertenece a Joana Brites, una abogada que se encargaba de sus finanzas y con quien fue visto por última vez antes de su desaparición. Esta es una historia que precisamente habíamos presentado en un capítulo especial que se hizo en 24 horas en uno de los casos de expedientes donde se denunciaba, y ahí se ve justamente al hombre detrás de la mujer. Bueno, finalmente hoy se retomó la investigación con este allanamiento. Estamos prosiguiendo la búsqueda de este ciudadano, entonces queremos hacer una búsqueda exhaustiva y minuciosa con la ayuda de los canes especializados en este sitio, si hubiere si hay algún indicio asociativo que podría conducir hacia poder ubicar o encontrarle por lo menos resto del señor de aquel entonces que ha desaparecido desde 2019, del señor Atanasio. Justamente en este mes de mayo se cumplen 2 años, comisario. Desde su desaparición se siguieron con los trabajos. En este caso, Antisecuestro estaba siguiendo muy de cerca. Hace unos días que estamos sumando esfuerzos a fin de dar con el paradero de este señor. Pero por lo menos hallar algunos indicios asociativos para poder formar teoría en cuanto a la investigación. Hay varias hipótesis que estamos manejando, pero ahora lo que querríamos formar una teoría al respecto. Bueno, ¿es grande la propiedad del comisario? Es bastante grande. Estamos una buena cantidad de personal que se va, posterior a la búsqueda con el CAN, vamos a abocarnos personalmente, dividido en cuadrilla, para realizar un procedimiento de búsqueda de orden criminalístico bien minucioso, no dejando espacio libre para poder hallar algunos indicios que puedan conducirnos hacia la para poder ubicar a este señor. Ahora, comisario, recordemos que ya se hicieron varios allanamientos anteriores en este mismo sitio. En aquella ocasión encontraron armas y otras evidencias. ¿Se puede decir que van a hacer en esta ocasión algo más minucioso? Mucho más minucioso vamos a hacer. Entonces, por eso pedimos la ayuda del grupo de canes que tienen can especializado para buscar cuerpo humano, resto humano, hasta llegar a la descomposición completa, según nos está explicando los instructores. Según el circuito cerrado, este hombre, don Atanasio, hacia esta zona fue visto por última vez, ¿no? Así mismo, Judith. Bueno, se hizo un análisis con la gente de homicidio, con la gente de antisecuestro, se está haciendo un nuevo análisis de la carpeta, tuvimos nuevas declaraciones en base a esto ya con los familiares, con la gente que le conoce y bueno, queremos descartar bien este lugar. Justamente ahora tenemos la presencia de los canes especializados en búsqueda de restos óseos, de cadáveres o lo que sea. Entonces vamos a estar viendo qué podemos arrojar con esto. Una búsqueda de un terreno bastante grande. Hay manifestaciones, hay gente que está diciendo otra vez nuevamente de que ese señor la última entró acá y acá nunca salió. Y bueno, a modo de descartar todo eso, volvemos otra vez a
realizar la búsqueda, pero sí ya con mayor personal, con mayor, vamos a decirle, con elemento que es el CAN especializado, que es el que nos va a ver si existe algún resto óseo o algún cuerpo acá. La única sospechosa de su desaparición sigue siendo esta mujer a quien se la ve en imágenes de circuito cerrado acompañándolo, fiscal. Sí, son los vecinos y otros testigos que son los que manifiestan de que es la única persona con quien él estuvo ese día, el día de su desaparición, donde vino acá y donde estuvieron. O sea que hay gente que lo vio entrar a don Atanasio en esta propiedad ese día. Sí, lo vio, estuvo acá, tenemos imágenes de circuito cerrado por toda la zona que muestra que entró a esta zona. Es una zona de difícil acceso hasta ahí, hasta la entrada a la ruta de donde tenemos las cámaras de vigilancia. Y bueno, de acá por lo menos no tenemos rastro de que haya salido, entonces vamos a... ¿La hipótesis hablan de que él haya sido asesinado probablemente? No podemos tampoco decir eso porque todavía no tenemos un cuerpo, ¿verdad? Pero la última vez que estuvo acá, o sea, que se le vio con vida, se le vio en este lugar. Hay vecinos que también manifestaron de que ellos le vieron al señor Atanasio en esta zona, ¿verdad? Rápidamente con la noticia en vivo y en directo hasta la comisaría 15 metropolitana. Estamos con Alexis Aveiro acerca de, en este caso hablamos de la detención o de que la policía está en la mira de este ya conocido en el submundo delincuencial como Tyson. Alexis, contigo y los detalles. Angie, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y se trata de un delincuente consuetudinario. Inclusive ya podemos hablar que es todo un personaje y forma parte inclusive ya de cierta cultura delictiva que lastimosamente caracteriza uno de los barrios más populosos de nuestra ciudad capital, el barrio Ricardo Brugada. Se trata de Tyson Melgarejo Duré, su apellido. Hablamos de un joven que prácticamente este fin de semana toda la policía estuvo buscándolo, un operativo encabezado por las principales comisarías. Hablamos de la 3ª de Asunción, la 5ª de Asunción, la Policía Urbana e inclusive la 9ª, porque su área de influencia, además de ser esta calle Florencio Villamayor, suele atacar a la Costanera y también sube calles más arriba para atracar algunos locales comerciales del microcentro. El último lo había cometido inclusive hace exactamente un mes atrás sobre la calle Palma. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué nuevamente está siendo buscado por agentes de la Policía Nacional? Anoche asaltó a su propio vecino. Un vecino que se dedica a la conducción de vehículos de las plataformas móviles de traslado de pasajeros. Solicitó el servicio sobre la calle General Santos y Mariscal López, pero ya cuando estaban adentrándose a esta cuadra demostró sus verdaderas intenciones y terminó asaltando a su propio vecino. Inclusive el vecino le manifestó, con de vecino Gina, Tyson, y este manifestó que no le importaba, que él era Tyson y que es él que manda en la zona. Esto nos decía el subcomisario Cristian Lugo de la comisaría 5ª con respecto a la intervención. De verdad, así es, ayer 23 horas, ¿verdad? Fuimos informados de que una persona pidió el servicio de Vol, ¿verdad? Iba a subir sobre General Santos y Mariscal López supuestamente, donde los mismos abordaron. Su destino era Costanera de Asunción. Al descender los mismos, en el momento apretaron a esta persona, donde le despojaron de su pertenencia, ¿verdad? Nada más o más en específico llevaban celular y algunas pertenencias personales que tenía el mismo en el vehículo, ¿verdad? No así, dinero en efectivo. Dinero en efectivo nada, como él mismo manifestó y en su denuncia, ¿verdad? Él mismo no poseía efectivo por él. Ahora su comisario aparentemente era su vecino inclusive a quien le asaltó. Así mismo es, esta persona, el conductor de Vol es acá del barrio. De la misma calle inclusive. Y vamos a decirle así, ¿verdad? Porque Tyson no tiene domicilio fijo, su madre y su abuela son las que tienen acá sobre Florencio Villamayor y entre casi Estados Unidos el domicilio, ¿verdad? Es un delincuente escurridizo, comisario. Ustedes muchas veces hacen el procedimiento para encontrarlo, pero recibe el apoyo de mucha gente, o sea, como que le esconden. Bueno, el problema acá en zona baja es que nosotros al entrar, uno ya acá como están viendo, ¿verdad? Por cámara, uno al entrar ya se ve la patrullera a la vista, ¿verdad? Entonces es difícil de ubicarlo en sí entre los pasillos, ¿verdad? Pero de hecho de que ella fue detenido, volvió a escaparse, entonces estamos realizando las tareas investigativas para tratar de volver a dar con él, ¿verdad?
¿En las últimas semanas otras denuncias en su contra o esta es la última? Esta es la última que estamos teniendo ya más o menos después de un mes, ¿verdad? Que realizó acá al menos, ¿verdad? Porque zona céntrica creo que un mes atrás realizó otro hecho. Gracias, comisario. A las órdenes. Amado Enrique Melgarejo Duré tiene varios antecedentes penales, principalmente por hurto agravado y casos de homicidio en su haber. Retornamos con ustedes. Gracias, Alexis, por los detalles de esta información. En cualquier momento retornamos contigo con otra información, ¿sí? Hasta la próxima. Doctor Héctor Castro, del programa Ampliado de Inmunizaciones, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Carlos, a las órdenes, por favor. Bueno, estamos viendo acerca del anuncio hecho por Salud Pública sobre aquellas personas de 18 a 59 años con patologías de base ya podrán registrarse al sistema desde la próxima semana para estar en lista de espera y recibir la vacuna anti-COVID, doctor. Sí, para recordar un poco, el proceso de vacunación en nuestro país está inserto en un plan con resolución ministerial ya desde el año pasado. El proceso de vacunación está separado en 3 etapas. La etapa 1 corresponde a vacunar al personal de salud y las personas mayores de 60 años, etapa que estamos a punto de culminarla. Y la siguiente etapa arranca principalmente con las personas entre 18 y 59 años con alguna condición acompañante o subyacente que lo hace vulnerable a desarrollar formas graves del COVID. Y también en esa etapa están incluidas las personas con actividades esenciales para la comunidad. Y ahí están los docentes, las personas que trabajan en la seguridad, en el orden, fuerzas militares, bomberos, etcétera. La prioridad que tenemos en la etapa 2, como bien lo hicimos en la etapa 1, según disponibilidad de vacunas, habíamos avanzado en la etapa 1 primero con personal de salud y posteriormente avanzamos con la población en general, la población mayor. Y de la misma forma vamos a ir desarrollando también en la etapa 2 según disponibilidad de vacunas. Pero como sabemos, para la planificación es muy importante la inscripción y el registro. Y ahí empieza el cuestionario que va a estar habilitado, donde una persona al inscribirse dentro de este grupo de edad va a tener la opción de marcar si tiene alguna condición clínica subyacente, y eso hace que las vacunas estén destinadas a este grupo en particular. Ya. Este registro, doctor, ya va a estar disponible para la próxima semana, ¿no es así? Sí, esa es la convicción, no solamente la idea, la convicción nuestra como equipo técnico trabajando con otras instancias dentro del Ministerio de Salud y fuera del Ministerio de Salud, instituciones que nos están apoyando. Entonces queremos ya habilitarlo para la próxima semana para que se inicie el registro, como bien lo habíamos hecho, si recuerdan ustedes, al inicio del proceso de vacunación de la población en general, que habíamos iniciado con las personas de 85 años y más que acudían en forma espontánea por terminación de número de cédula. En ese momento también habilitamos la inscripción de todas las personas mayores de 60 años y iniciamos también en aquella oportunidad la vacunación de las personas con imposibilidad para movilizarse, o sea, encamados. De la misma manera queremos iniciar también ahora la inscripción en este grupo de personas para ir después desarrollando lo que es el proceso de vacunación según disponibilidad de vacunas. Específicamente, ¿de qué tipo de patologías estamos hablando y cómo se va a certificar eso, doctor? Bueno, las patologías son diversas y en su totalidad deben responder a pertenecer a un grupo de patologías que lo hacen más vulnerable a desarrollar formas graves. Ejemplo, la obesidad. La obesidad estamos encontrando que representa una comorbilidad que predispone a la internación, a la estancia en cuidados críticos, incluso a la mayor proporción de fallecidos. Así también la diabetes, las cardiopatías, las enfermedades pulmonares crónicas, y posteriormente avanzamos también con las personas con alguna afección crónica como problemas renales, problemas en sus defensas, y en este grupo están las personas que tienen padecimientos como cáncer, o sea, procesos oncológicos, trasplantados, inmunosuprimidos de otra índole, también personas con discapacidades, o sea,
todas las condiciones que hacen que la persona sea vulnerable a desarrollar formas graves. Siguiendo tu pregunta, ¿cómo vamos a validar esta situación? Sí. Estamos trabajando también en ver esa validación si puede ser antes de la asistencia a los vacunatorios. Por lo tanto, es muy importante que las personas se registren o se inscriban. ¿Cómo podemos validar antes? Hay muchos programas, fundaciones, sociedades científicas que tienen la lista de los pacientes que padecen las enfermedades que atienden este grupo de personas. Me refiero a los programas de salud, me refiero a las sociedades científicas o a instituciones en particular. Y también probablemente vamos a hacer una validación externa. Esa validación externa va a ser en el momento de la vacunación, cuando acuda la persona al vacunatorio al recibir que va a requerir de algún documento que valide esa condición que había marcado. El primer punto es recordar que la inscripción es una declaración jurada, por lo tanto todo lo que uno manifiesta en ese lugar tiene que ser auténtico, porque si no, obviamente al faltar a la verdad, estamos cometiendo una situación irregular que puede ser atendible por la justicia. El segundo punto es el filtro que queremos hacer con las sociedades científicas, ya cotejar con alguna lista antes de habilitarlo para los vacunatorios. Y el tercer punto o tercer filtro sería el documento que valide ya en el momento de la vacunación la condición que marcó la persona. Se inicia la inscripción. Eso no significa que ya esté en la vacuna para este grupo de gente que va a comenzar a anotarse, doctor. Es correcto, Carlos, es así. ¿Cuándo llegarían? Yo sé que son muy prudentes en ese sentido, porque el propio canciller había dicho antes de finales de mayo tendríamos casi unas 800.000 vacunas, pero hasta ahora no han llegado todas esas. ¿Hay un calendario? ¿Tienen ustedes fechas ya tentativas de llegada de vacunas para estas semanas? Lo que sí tenemos con certeza es la llegada de AstraZeneca por el mecanismo COVAX, 134.400, que recordemos que de esta cantidad tenemos que apartar 98.000 que corresponderían a las segundas dosis de todas las personas que ya recibieron la primera, y el resto sería para vacunar primera y segunda dosis a las personas. Y el otro grupo de vacunas que vamos a recibir es de Moderna, que son aproximadamente un poco menos de 100.000, y que estamos valorando a cuál grupo vacunar, porque en ese punto me quiero detener comentándoles que las mujeres embarazadas no tienen ninguna de las vacunas hasta hoy día como autorizadas para su uso. Y hemos encontrado nosotros en lo que va del año que de todas las muertes maternas, el 57% corresponden a COVID. Entonces, hay una vacuna, perdón doctor, te interrumpa, creo que hay ya una vacuna que se autorizó para embarazadas, o todavía no, si me equivoco. La Moderna. La Moderna es la que vamos a recibir, a esa me refiero, Carlos. Y esa es la que se va a utilizar para este grupo de mujeres en cinta. Eso es lo que nosotros estamos evaluando, como una vez llegada la vacuna, establecer ya el procedimiento de cómo sería. Si nosotros avanzamos al grupo de edad o a la etapa 2, o nos enfocamos en las mujeres embarazadas, insisto con esto último, de que no existe otra vacuna en nuestro país que esté autorizada para las embarazadas, excepto Moderna, que está por arribarse a nuestro país. ¿Se tiene fecha, doctor, del arribo de Moderna? Y finales de esta semana es el tiempo estimado que vamos a recibir. ¿Y hay registro? ¿Salud Pública tiene un registro de cuántas mujeres embarazadas hoy hay en nuestro país? Se tiene registro porque en su gran mayoría las mujeres embarazadas consultan con las unidades de salud, con los servicios de salud. También asisten a vacunas que son importantes para ellas, así como en los controles prenatales. Y el punto de corte que nosotros, con la evidencia científica y con el parecer favorable del Comité Técnico Asesor de nuestro país, estamos marcando es la edad gestacional
de 20 semanas en adelante para que sea vacunada la mujer embarazada. O sea, estamos hablando de 5 meses de embarazo en adelante para que pueda recibir esta vacuna en particular. ¿Y tiene idea de cuántas mujeres estamos hablando, doctor? Entre aproximadamente 60.000 es la estimación que estamos teniendo. Ya, acerca de esta situación, doctor, de gente, de adultos mayores que lastimosamente no están concurriendo a los vacunatorios, un mensaje claro a esa franja poblacional y también a toda la ciudadanía que vacunarse es el camino para salir realmente de esta situación bastante complicada, doctor. Sí, las vacunas hoy día ya no tienen absolutamente ningún punto crítico que detallar, sino muy por el contrario, todos los datos son positivos, desde la seguridad hasta la eficacia. Y cuando hablamos de eficacia estamos hablando de una disminución de muerte, de internación en terapias intensivas y de aparición de formas graves por encima del 95 al 98%. Con eso yo creo que no existe ninguna discusión en convencerse de que la vacuna a nivel individual representa una garantía de no desarrollar estas formas graves. Y a nivel de las familias, al tener un privilegio de recibir por la edad en esta etapa de la vacunación, al tener el privilegio de recibir las vacunas, obviamente también disminuye la probabilidad del ingreso en la familia. Por más de que sea una sola, no es que tan solo la decisión de yo no me vacuno, solamente a mí me puede afectar la decisión, eso no es real. Porque al disminuir la probabilidad de formas graves, entonces disminuyo el número de consultas a los servicios de salud, con lo cual en los servicios de salud la internación no se va uno solo, va toda la familia. Claro. Y hay un mayor riesgo de exposición. Y cuando una persona se interna por COVID también está ocupando una cama que puede ser atendida, otra patología que está postergada. Por lo tanto, la mejor inversión hoy día representa la vacunación. Si nosotros conseguimos que todas estas personas se lleguen a vacunar, va a haber un gran alivio en los servicios de salud y los servicios de salud van a atender muchas de las patologías que hoy están siendo desatendidas con la prolijidad que anteriormente merecían. Doctor, como siempre agradecemos su tiempo. No corte, por favor, le ruego. Ahí la producción va a tomar la comunicación, le quieren hacer una consultita y como siempre, gracias por la deferencia para con nosotros. A las órdenes siempre, es un placer. Muchas gracias. Ya ahí la colega le va a atender el teléfono. Gracias. Gracias, doctor.